Hola a todos y bienvenidos a este canal Es Otra Historia. En este vídeo voy a remontarme a los orígenes de un conflicto que, por desgracia, y crimen de guerra tras crimen de guerra, abre telediarios todos los días. De esta manera, podréis tener parte del contexto para entender lo que está pasando actualmente en Oriente Medio. Dicho esto, comenzamos. A comienzos del siglo XX, la región de Palestina estaba bajo el control del Imperio Otomano y en ella vivía una población mayoritariamente árabe musulmana, con una minoría cristiana y judía. En este mismo periodo es cuando el movimiento sionista empezaba a coger fuerza. Pero, ¿qué es el sionismo? Es un movimiento nacionalista que defiende el retorno de la diáspora judía y la creación de un Estado judío en la antigua tierra de Israel, de donde fue expulsado el pueblo judío hace 2 milenios, y que coincide con la previamente mencionada región de Palestina. Inspiradas en este movimiento, comunidades judías empezaron a asentarse en Palestina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una vez establecido el mandato británico de Palestina, los sionistas continuaron comprando tierras y construyendo asentamientos, avanzando en su proyecto de colonización del territorio, con el apoyo de los británicos mediante la Declaración Balfour, la cual les prometía un hogar nacional judío en Palestina. Este proceso estaba coordinado por la Agencia Judía, que arrendaba la tierra bajo la condición de que solo pudiese ser trabajada por judíos y de que ningún no judío pudiese arrendarla. La campaña del trabajo hebreo también significó el reemplazo de miles de trabajadores árabes por trabajadores judíos. El incremento de la inmigración judía y de la compra de tierras por parte de los sionistas provocó el temor de los árabes palestinos a un reemplazo poblacional. Disparó las tensiones entre dos grupos con proyectos nacionales antagónicos y supuso el comienzo de la lucha de los palestinos contra los sionistas y los británicos con el objetivo de conseguir la independencia. Esta lucha incluyó tanto medios pacíficos como la violencia, destacando las matanzas de Hebrón y de Safed en 1929, promovidas por Amin al-Husseini, en las que 87 judíos fueron asesinados, así como las actividades armadas de la cuadrilla La Mano Negra, fundada por Izzeddin al-Qassam, o la rebelión árabe de 1936, duramente aplastada por los británicos. Por su parte, los británicos tampoco se casaban con nadie, sino que obraban según sus propios intereses. Por ejemplo, con el objetivo de calmar los ánimos entre los árabes, en 1939 restringieron sustancialmente la inmigración judía a Palestina, mediante el Libro Blanco, justo en un momento en el que, por motivos que todos conocemos, los judíos necesitaban cualquier salvoconducto que les pudiese ayudar a escapar de Europa. En este contexto surgieron los siguientes grupos paramilitares sionistas. La Haganá se fundó en 1920. Su ideología era el sionismo socialista, cuyo principal ideólogo fue Dov Ber-Borochov. Su política oficial era la autocontención, la cual consistía en utilizar la violencia de manera predominantemente defensiva, priorizando la cooperación con los británicos para alcanzar sus fines. El Irgun se fundó en 1931. Pertenecía al ala derecha del sionismo y su ideología era el sionismo revisionista, cuyo principal ideólogo fue Vladimir Jabotinsky. Esta organización se caracterizaba por su maximalismo territorial, no hay más que ver su logo, y era más favorable al uso del terrorismo contra los británicos y los palestinos, incluyendo la colocación de bombas en objetivos civiles. No obstante, una vez empezada la Segunda Guerra Mundial, los sionistas aparcaron sus diferencias con los británicos y se unieron a ellos para luchar contra su enemigo común. De hecho, células del Irgun participaron en el levantamiento del gueto de Varsovia. Sin embargo, siempre hay matices. El primero de ellos es que seguían facilitando la inmigración clandestina de judíos a pesar de las restricciones británicas. El segundo es que algunos sionistas tenían otras prioridades. Ahí nace la milicia sionista más radical. El Lehi. Este grupo armado fue fundado en 1940 por Abraham Stern y optó por seguir luchando contra los británicos para expulsarlos de la tierra de Israel. Es más, trataron de aliarse con Mussolini y con Hitler para luchar contra el Imperio Británico e implantar un Estado judío totalitario aliado del Tercer Reich alemán, a cambio de que estos permitiesen a los judíos de los países que controlaban huir a Israel. Sí, a mí también me explotó la cabeza cuando lo supe. Y os va a explotar más todavía cuando sepáis que, del otro lado, al-Husseini también trató de explotar esa alianza colaborando con los nazis, o Subhas Chandra Bose en la India, o Stepan Bandera en Ucrania. Definitivamente, la geopolítica hace extraños compañeros de cama. Ya una vez terminada la Segunda Guerra Mundial,
Las tres principales milicias sionistas se unieron para luchar contra los británicos, en el movimiento de rebelión hebrea. Esta unión se terminó tras el atentado contra el Hotel Rey David, en el que militantes del Irgun asesinaron a 91 personas. Tras este suceso, los miembros de la Haganah decidieron distanciarse e inauguraron la temporada de caza, en la que ayudaron a los británicos a reprimir a los miembros de los otros grupos paramilitares, a la vez que seguían fletando barcos de refugiados judíos rumbo a Palestina. El Irgun y el Lehi siguieron luchando contra los británicos mediante tácticas terroristas, las cuales incluían atentados con explosivos, robos a bancos, toma de rehenes, ataques contra las fuerzas del orden y asesinatos de figuras destacadas de la política británica. De hecho, se les atribuye el primer atentado con coche bomba de la historia, aunque técnicamente no fue con un coche sino con un camión. En respuesta, los británicos declararon la ley marcial, aumentaron sus tropas y policías hasta un total de 100.000, reprimieron a los militantes sionistas, ejecutaron a 12 de ellos en la horca y deportaron a otros tantos a África. En 1947, el mandato británico estaba en plena guerra civil. Los británicos terminaron desentendiéndose del tema y la recién creada ONU tomó un rol protagónico. Esta optó por partir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. La Haganah aceptó el plan, mientras que el Irgun y el Lehi lo rechazaron. El liderazgo árabe también lo rechazó, por lo que estalló la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Menos de 2 semanas después del inicio de dicha guerra, el gobierno provisional israelí ordenó la fusión de los grupos paramilitares sionistas en lo que se convirtió en el Ejército de Israel. No obstante, algunos miembros del Lehi se negaron y cometieron por su cuenta un crimen más, el asesinato del diplomático sueco Folke Bernadotte, por defender el derecho de los cientos de miles de palestinos desplazados de retornar a sus hogares como parte necesaria de un acuerdo de paz. Este asesinato fue especialmente chocante, ya que previamente Folke había salvado a miles de judíos del Holocausto, por lo que nadie se imaginaba que otros judíos acabarían con su vida. Tras este suceso, lo que quedaba del Lehi fue desmantelado, aunque no con ello sus ideas y sus métodos. Es más, el grupo terrorista Jewish Underground, activo a principios de los años 80 en la Cisjordania ocupada, les copió hasta el logo. La izquierda sionista heredera de la Haganah gobernó Israel durante las primeras décadas después de la creación de dicho Estado, aunque hoy prácticamente ha desaparecido. El Likud, el partido al que pertenece Netanyahu y que hoy gobierna Israel, es el heredero político de los sionistas revisionistas de Jabotinsky. Además, hoy en día, los israelíes utilizan en los territorios ocupados parte de las leyes militares que los británicos utilizaban contra ellos, incluidas las demoliciones de viviendas o el uso de la detención administrativa. Por otra parte, los cohetes empleados por Hamás, así como sus brigadas armadas, se llaman Qassam, en honor a Izzedin al-Qassam. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y os haya dado algo más de contexto para entender el conflicto actual. En la descripción tenéis varias noticias de archivo y referencias con más información acerca del tema. También os lanzo una pregunta. ¿De qué manera se puede contribuir desde fuera a promover una paz justa desde el río hasta el mar? Un saludo y nos vemos en los vídeos.